¿Qué sucede cuando el hombre que lo tiene todo descubre que la única cosa que realmente importa no se puede comprar? ¿Y si el eco de una promesa susurrada hace casi 50 años regresara desde el mar para atormentar el presente? Medimos el éxito en números, en edificios, en cuentas bancarias con dígitos que la mayoría de nosotros apenas podemos imaginar. Pero, ¿y si el verdadero valor de la vida estuviera escondido en una simple botella de vidrio, arrojada al mar por un niño décadas atrás? Esta es una historia sobre un multimillonario que gobernaba el mundo, pero no conocía su propio corazón, y sobre un mensaje que viajó a través de los océanos y del tiempo para entregar una verdad devastadora y al mismo tiempo redentora. Una verdad que lo forzaría a cuestionar cada elección, cada victoria y cada pérdida de su vida. ¿Crees que el pasado puede ser reescrito? ¿Que un solo recuerdo puede cambiar el rumbo de un imperio? Si estás listo para un viaje sobre secretos, arrepentimientos y el poder de una segunda oportunidad, suscríbete ya al canal y deja tu like, porque lo que estamos a punto de revelar desafiará todo lo que piensas sobre la riqueza y la felicidad. Quédate con nosotros hasta el final para descubrir cómo un pedazo de papel amarillento pudo destruir y reconstruir la vida de un rey. Su nombre era Arthur Blackwood, un nombre que, en los círculos correctos, se pronunciaba con una mezcla de miedo y admiración. Arthur no solo construyó un imperio, se había convertido en el imperio mismo. Sus empresas moldeaban el horizonte de las ciudades, su tecnología conectaba continentes y su fortuna era un océano de números que crecía a cada segundo. Desde su penthouse, el mundo parecía un tablero de ajedrez y cada persona, un peón en su juego meticulosamente calculado. Él era el rey indiscutible, pero en toda Torre Alta vive un prisionero, y la de Arthur era la más lujosa de todas. La mañana de Arthur no comenzaba con el calor del sol, sino con el zumbido silencioso de la automatización. Cortinas de seda se deslizaban solas, revelando una ciudad que parecía pequeña e insignificante allá abajo. La cafetera italiana preparaba su expreso con precisión matemática, sin el aroma reconfortante de un café hecho por manos humanas. Era una vida de perfección aséptica, una existencia sin fricciones, donde cada deseo era anticipado por un algoritmo. Y sin embargo, en medio de toda esa eficiencia, había un vacío tan vasto como su patrimonio. Un silencio que ni siquiera el sonido de su propia respiración lograba llenar. Su hija, Maya, de 16 años, vivía en la misma jaula de oro. El desayuno de ambos era un ritual de silencio. Se sentaban en extremos opuestos de una larga mesa de mármol, la distancia entre ellos mayor que los metros que los separaban. Maya, con sus audífonos, era una isla, un universo aparte que él no tenía el mapa para explorar. Él le daba todo lo que el dinero podía comprar: las mejores escuelas, ropa de diseñador, la última tecnología. Pero había fracasado en darle la única cosa que ella quizás quería: un padre. Sus conversaciones eran transacciones. ¿Necesitas algo?, preguntaba él. Estoy bien, respondía ella, con los ojos fijos en la pantalla del celular. Eran dos extraños, compartiendo el mismo código postal de lujo. Esa tarde, Arthur hizo lo que siempre hacía cuando el silencio del apartamento se volvía ensordecedor. Bajó por el ascensor privado hasta su playa particular. No era un refugio, sino una extensión de su propiedad. La arena era importada, blanca y fina. Las palmeras, posicionadas por paisajistas de renombre. Hasta el océano parecía obedecer los límites de su dominio. Caminaba por la orilla del agua, su traje caro contrastando con la sencillez del escenario. Era una rutina, un bucle infinito de un hombre caminando en círculos dentro de su propia riqueza. Pero ese día, algo rompió el patrón, algo que no pertenecía a ese mundo coreografiado.
Acurrucada entre las rocas oscuras donde las olas morían, estaba ella, una botella. No era de un champán caro o de un vino raro. Era de un vidrio verde oscuro, grueso e imperfecto, con el cuello sellado por un corcho gastado y cubierto de cera. Pequeños percebés se aferraban a su superficie, testigos de un largo e invisible viaje. Era un objeto humilde, un pedazo de basura para la mayoría, pero allí, en esa playa inmaculada, parecía una reliquia de otro mundo. Un error en el sistema perfecto de Arthur. Se detuvo. La curiosidad, un sentimiento tan extraño y olvidado que casi lo asustó. ¿Por qué no la había limpiado su equipo de mantenimiento? Se acercó, el sonido de sus zapatos de cuero hundiéndose en la arena mojada. Se agachó, un gesto que sus rodillas, acostumbradas a limusinas y sillones de cuero, extrañaron. Con los dedos tocó el vidrio frío y áspero. Había algo adentro, un pequeño rollo de papel, amarillento por la edad y la humedad, visible contra la luz del sol poniente. Por un instante, el mundo de los negocios, de las acciones y los contratos desapareció. El rey estaba de rodillas en la arena, sosteniendo un pedazo de vidrio que no valía nada, y sin embargo parecía contener un peso inexplicable. ¿Qué era aquello? ¿Una petición de socorro? ¿Una broma de adolescentes? ¿O algo más? Sin saber por qué, con un sentimiento que no podía nombrar, Arthur Blackwood tomó la botella. Ese simple acto, el de llevar un objeto extraño hacia dentro de su fortaleza estéril, fue la primera ficha de dominó en caer. Y él no tenía idea del abismo que estaba a punto de abrirse frente a él. De vuelta en su penthouse, la botella parecía un artefacto de un tiempo olvidado, profanando la santidad minimalista del ambiente. Arthur la colocó sobre la mesa de centro de ónix, donde se destacaba, orgánica e imperfecta, en medio de superficies pulidas y ángulos rectos. El equipo de limpieza la habría descartado como basura, pero para él, en ese momento, contenía más gravedad que cualquier obra de arte de millones de dólares que adornaba sus paredes. Durante largos minutos, solo la observó, rodeando la mesa como un depredador que estudia a una presa desconocida. Abrir esa botella parecía una transgresión. Era una invitación al caos en su vida de orden absoluto. Finalmente, la compulsión venció a la lógica. Fue a su bodega, no para buscar un vino, sino la herramienta de un sommelier, un sacacorchos de plata y ébano. El instrumento, acostumbrado a extraer corchos de cosechas premiadas, ahora luchaba contra el corcho gastado e hinchado por el agua de mar. La cera antigua se desmoronó sobre la superficie negra de la mesa, una suciedad bienvenida en un mundo estéril. Con un chasquido sordo y un olor a aire antiguo y salado, el corcho cedió. El sonido fue pequeño, pero para Arthur resonó como un trueno, el sonido de una puerta a otro mundo abriéndose. Con los dedos temblando ligeramente, una traición a su autocontrol de hierro, inclinó la botella y dejó que el pequeño pergamino se deslizara sobre su palma. El papel era grueso, casi como una tela, y rígido por la sequedad y la sal. Lo desenrolló con un cuidado que no dedicaba a ningún contrato. La escritura estaba desvaída, una caligrafía infantil, redondeada y un poco torcida, hecha con una pluma de tinta azul que el tiempo había vuelto casi gris. En la parte superior, un pequeño y simple dibujo, un castillo de arena con una bandera hecha de una pluma de gaviota. Comenzó a leer. La voz en su cabeza no era la suya, sino la de una niña, llena de una admiración olvidada por el mundo. Para quien encuentre esta botella, comenzaba la carta. Hoy fue el mejor día de todos. El sol era una naranja tibia en mi espalda y el mar cantaba una canción solo para nosotros. Mi amigo y yo construimos el castillo de arena más grande que el mundo haya visto. Tenía fosos para engañar a los cangrejos y muros tan altos que podían tocar las nubes.
Usamos conchas blancas para las ventanas y un pedazo de vidrio azul de mar para el portón principal. Mi amigo, él es el rey de nuestro castillo, dijo que su nombre era Arthur. Me hizo prometer que nunca olvidaríamos este día. Dijo que la torre más alta, la que llamamos Torre del Sol, era nuestra promesa. Una promesa de que seríamos amigos para siempre, sin importar a dónde nos llevara el viento. Arrojamos esta botella al mar para que el océano guardara nuestro secreto. Si la encontraste, por favor, sabe que en algún lugar del mundo existió un castillo hecho de arena y sueños, y un rey que prometió nunca olvidar. La lectura terminó, pero las palabras flotaron en el aire silencioso del apartamento. Al principio, Arthur sintió una punzada de nostalgia melancólica por una infancia que no era la suya. Una historia bonita, simple. Un tal Arthur. Una coincidencia, nada más. Su cerebro, entrenado para encontrar patrones y descartar anomalías, intentó archivar la experiencia como una curiosidad trivial. Estaba a punto de arrugar el papel, de descartar la fantasía de una niña desconocida. Pero algo lo detuvo. Un pedazo de vidrio azul de mar para el portón principal. Una imagen fantasma brilló en su mente. El sol pegando en un trozo de vidrio, haciéndolo brillar como un zafiro. La sensación de la arena áspera en sus manos pequeñas, el sonido de una risa de niña, mezclándose con el ruido de las olas. La torre más alta, la que llamamos Torre del Sol. El aire se le escapó de los pulmones. Nadie podía saber ese nombre. Era un secreto susurrado entre dos niños, un pacto sellado con la seriedad que solo la infancia permite. No era un recuerdo que le hubiera contado a alguien, ni a sus exesposas, ni a sus socios de negocios, ni siquiera a su propia hija. Era un recuerdo que él mismo creía haber olvidado, enterrado bajo décadas de ambición, adquisiciones y una soledad cuidadosamente construida. Leyó la carta de nuevo y de nuevo. La coincidencia se deshizo, reemplazada por una imposibilidad aterradora y magnética. Esa no era la historia de un Arthur cualquiera, era su historia. Cada detalle, desde la concha blanca hasta el vidrio azul, era una pieza de su propio pasado perdido, ahora de vuelta a él por un mensajero anónimo. El suelo de su realidad, tan sólido como el concreto de sus rascacielos, comenzó a agrietarse. El hombre que lo sabía todo, que lo controlaba todo, se enfrentaba a un misterio que venía de dentro de sí mismo. ¿Quién era la niña de la risa olvidada? ¿Quién era la guardiana de esa promesa? ¿Y cómo, después de casi 50 años, su voz había encontrado el camino de regreso a él justo cuando más necesitaba recordar al niño que un día fue el rey de un castillo de arena? La botella no contenía solo un papel, contenía un fantasma, el fantasma de quien él solía ser. El shock inicial que paralizó a Arthur dio paso a algo que conocía muy bien, una obsesión enfocada e implacable. Durante toda su vida, persiguió números, empresas y ventajas competitivas. Ahora, por primera vez, cazaba a un fantasma. Ese pedazo de papel amarillento se convirtió en el epicentro de su universo. El misterio de su origen ya no era una curiosidad, era una deuda que sentía que necesitaba pagarse a sí mismo, al niño que había abandonado en alguna playa lejana de su memoria. El rey, en su torre de marfil, finalmente tenía una misión que no implicaba aumentar su reino, sino redescubrirlo. A la mañana siguiente, el Imperio Blackwood fue movilizado para la tarea más extraña de su historia. Los mismos equipos de analistas de datos que predecían las fluctuaciones del mercado de valores fueron reasignados. Sus nuevos objetivos no eran tendencias de consumo, sino patrones de corrientes oceánicas de los últimos 50 años. Arthur contrató, con absoluto secreto, a los mejores oceanógrafos del mundo, historiadores marítimos e incluso expertos en fabricación de vidrio. El costo era irrelevante. Gastaría una fortuna para encontrar la fuente de un objeto que no valía un centavo,
Su penthouse se transformó en una sala de guerra. Mapas holográficos gigantes cubrían las paredes, mostrando simulaciones complejas de las mareas del Atlántico. Gráficos mostraban la degradación probable de la cera y del papel bajo diferentes condiciones de salinidad. Expertos en geología analizaban la composición química del vidrio, intentando rastrearlo hasta una fábrica específica, quizás una que ya ni siquiera existía. Era una demostración abrumadora de poder y tecnología, toda enfocada en descifrar el susurro de una niña. Sus ejecutivos, si lo supieran, pensarían que se había vuelto loco, pero Arthur nunca se había sentido tan cuerdo. Los primeros días fueron frustrantes. El océano es un guardián caótico de secretos. Las corrientes cambian. Las tormentas desvían cualquier trayectoria predecible. Los datos eran vastos y no concluyentes. La búsqueda parecía imposible, un ejercicio de pura arrogancia. Maya lo observaba a distancia, con una curiosidad cautelosa. Veía a su padre, antes un hombre de una previsibilidad fría, ahora despierto a horas extrañas, con los ojos fijos en los mapas brillantes, murmurando nombres de vientos y mareas. Un día se acercó a la mesa de ónix, donde la botella y la carta ahora reposaban bajo una cúpula de vidrio, como una reliquia sagrada. «¿Qué es eso, papá?», preguntó, su voz desprovista de la ironía habitual. Arthur, por primera vez en mucho tiempo, la miró. No como un punto en su agenda, sino como una persona. «Es un proyecto antiguo», respondió, la voz ronca por la falta de sueño. «Un asunto de negocios inconcluso». La mentira le pareció débil incluso a él. Maya no insistió, pero un nuevo tipo de silencio se instaló entre ellos. Ya no era un silencio de distancia, sino de cuestionamiento. Ella veía la obsesión en sus ojos y, aunque no la entendía, reconocía su autenticidad. El punto de inflexión vino de una fuente inesperada. Una historiadora anciana, experta en producción de vidrio artesanal del siglo XX, encontró una anomalía en la composición química de la botella. Las impurezas en el vidrio verde eran características de una arena específica, rica en ciertos minerales, utilizada por una serie de pequeñas fábricas familiares a lo largo de una franja particular de la costa, muchas de las cuales quebraron décadas atrás. Era una pista pequeña, pero era el primer ancla en el mundo real. Con esta nueva información, los analistas de datos refinaron sus búsquedas. Cruzando los datos de la composición del vidrio con los modelos de corrientes oceánicas más probables, los algoritmos comenzaron a trabajar. Miles de posibilidades se redujeron a cientos, luego a decenas. Los mapas holográficos se reconfiguraron y lentamente, como una imagen enfocándose, un único punto en la vasta costa comenzó a parpadear en rojo. No era una metrópolis, no era un puerto comercial. Era un nombre que Arthur nunca había oído: Punta de Arena. Una pequeña, casi invisible aldea de pescadores, situada en una ensenada que la protegía de las peores tormentas. Un lugar que el progreso parecía haber olvidado. Las imágenes de satélite mostraban un cúmulo de casas sencillas, botes de pesca coloridos arrastrados a la arena y una ausencia flagrante de resorts, puertos industriales o cualquier señal del siglo XXI. Era un mundo aparte. Un mundo donde un niño todavía podría arrojar una botella al mar con la esperanza de que guardara un secreto para siempre. El corazón de Arthur latía con fuerza. Tenía el lugar. La caza había terminado. La peregrinación estaba a punto de comenzar. Podría haber enviado un equipo, un investigador privado a cualquiera, pero sabía que no podía. Este era un viaje que necesitaba hacer solo. Necesitaba pisar esa arena, respirar ese aire y mirar a los ojos de quien quiera que hubiera guardado su memoria por tanto tiempo. Esa noche informó a su equipo que estaría fuera por tiempo indeterminado. No dio explicaciones, solo órdenes.
El rey estaba abdicando a su trono, aunque fuera temporalmente. Mientras empacaba una pequeña maleta, con ropa sencilla que no usaba desde hacía años, Maya apareció en la puerta de su habitación. «Voy contigo», dijo ella. No fue una pregunta. Arthur la miró sorprendido. «No es un viaje de vacaciones, Maya». «Lo sé», respondió ella, con los ojos fijos en los de él, con una intensidad que lo reflejaba. «Por eso voy». Por primera vez, Arthur no vio un desafío, sino una conexión. Asintió lentamente. Quizás, pensó, no era un viaje que debiera hacer solo después de todo. La casa de la sombra de su pasado lo llevaría a un lugar que no conocía, acompañado por una hija que apenas conocía. Todo por una voz en una botella. La llegada a Punta de Arena fue como desembarcar en otro siglo. El aire, pesado con el olor a sal, pescado y mar, fue un asalto a los sentidos de Arthur y Maya, acostumbrados a la atmósfera filtrada e inodora de su vida urbana. No había rascacielos, solo casas sencillas de colores vivos, descoloridas por el sol y la brisa marina. Hombres de piel curtida reparaban redes de pesca en la arena. Sus voces y risas se mezclaban con el grito incesante de las gaviotas. El ritmo del lugar lo dictaba la marea, no el reloj. Para Arthur era un planeta alienígena. Para Maya era la primera vez que veía un mundo que no giraba en torno al imperio de su padre. Se alojaron en la única y modesta posada del pueblo, un lugar con suelos de madera que crujían y ventanas que se abrían directamente al sonido del océano. La discreción era el plan de Arthur. Ya no era el multimillonario Arthur Blackwood, era solo Arthur, un turista buscando un pasado que ni él mismo entendía completamente. La búsqueda comenzó de forma sutil. Caminaban por el pueblo, compraban pan en la panadería local, tomaban café en el pequeño almacén que servía como punto de encuentro. Arthur, con su postura rígida y ropa que, aunque casual, parecía excesivamente nueva, destacaba. Era Maya, con su curiosidad genuina y menos intimidante, quien lograba romper el hielo. «Estamos investigando la historia de la región», les decía a los más ancianos, sentados en los bancos de la plaza. «¿Ustedes recuerdan cómo era la vida aquí hace 50 años?» La gente hablaba. Contaban historias de grandes pescas, de tormentas legendarias, de fiestas en la playa. Arthur escuchaba, paciente, buscando un fragmento, un nombre, cualquier cosa que se conectara con su memoria nebulosa. Pero nadie mencionaba a una niña que jugaba con un niño rico que había venido de fuera. Era un callejón sin salida. La frustración comenzó a carcomer la determinación de Arthur. Quizás todo había sido un delirio. Quizás la mujer de la carta ya se había ido hace mucho tiempo o nunca existió de verdad. Fue entonces cuando su nombre surgió, casi por casualidad. Al preguntar sobre las antiguas tradiciones de contar historias en el pueblo, la dueña de la posada sonrió. «Ah, para eso tienen que hablar con Elena. Nadie conoce más el alma de este lugar que ella. Elena es nuestra guardiana de las memorias». El nombre lo golpeó como una nota familiar en una canción olvidada. Elena. No podía conectar el nombre a un rostro, pero vibraba con una resonancia innegable. Descubrieron que era dueña de una pequeña librería y tienda de artesanías local, un lugar que era el corazón cultural del pueblo. Con el corazón latiendo más fuerte, Arthur supo que era allí a donde debía ir. La tienda de Elena era un refugio de paz. Olía a papel antiguo, madera pulida y lavanda seca. Conchas y trozos de vidrio de mar, transformados en arte, decoraban los estantes. Y detrás de un mostrador de madera oscura estaba ella. Una mujer de unos 60 años, con el cabello plateado recogido en un moño suelto y ojos que parecían contener la calma y la profundidad del océano mismo. Había una serenidad en ella que desarmaría a cualquier ejército. Arthur, el hombre que negociaba con titanes de la industria, se sintió de repente pequeño y sin palabras.
Maya dio un paso adelante, sintiendo la vacilación de su padre. «Disculpe, somos...» comenzó. Elena levantó los ojos de un libro que estaba reparando y sonrió, una sonrisa genuina que calentó el ambiente. «Bienvenidos, pueden mirar a su gusto». Arthur respiró hondo. Era ahora o nunca. Se acercó al mostrador, con las manos en los bolsillos, un gesto nervioso que creía haber superado hacía décadas. «Señora, Elena, me dijeron que usted conoce bien la historia de este lugar». «Conozco algunas de ellas», respondió ella, con los ojos curiosos fijos en él. «¿Qué historia busca usted?» Ya no podía posponerlo. De su bolsillo no sacó la botella, sino solo el pequeño rollo de papel amarillento, ahora frágil y precioso. Con mano temblorosa lo colocó sobre el mostrador. «Busco la historia detrás de esto». Elena miró el papel, con el ceño fruncido por la curiosidad. Lo tomó con delicadeza y lo desenrolló. Sus ojos recorrieron las líneas de la caligrafía infantil. El silencio en la tienda se volvió denso. Arthur apenas podía respirar. Vio una sucesión de emociones pasar por el rostro de ella como nubes rápidas en el cielo. Primero, la confusión. Luego, un destello de reconocimiento, un ligero jadeo. Una sonrisa fantasma tocó sus labios, un recuerdo de algo muy lejano. Releyó las palabras sobre el castillo de arena, sobre la torre del sol, sobre la promesa. Cuando finalmente levantó el rostro, sus ojos ya no eran solo curiosos. Lo estudiaban, lo escrutaban, buscando a través de las décadas de arrugas, preocupaciones y éxito que enmascaraban el rostro del niño que un día conoció. Miró sus ojos, la única parte de un hombre que realmente no envejece. Vio la ansiedad, la esperanza, la pregunta silenciosa que él no se atrevía a hacer. El tiempo pareció detenerse. El mundo exterior, con su mar y sus gaviotas, desapareció. Solo estaban ellos dos, conectados por un pedazo de papel que había viajado 50 años para cumplir su destino. Entonces, ella susurró, la voz apenas un soplo, cargada con el peso de medio siglo de silencio. «¿Arthur?» La única palabra, «Arthur», flotó en el aire, cargada con el peso de 50 años de silencio. El nombre en sus labios sonaba extranjero y al mismo tiempo increíblemente familiar para Arthur. Solo pudo asentir, incapaz de formular una respuesta. Ese nombre pertenecía a un niño que apenas recordaba, un niño cuya única riqueza era la imaginación. Verse reflejado en los ojos de Elena no era como mirarse en un espejo, sino como encontrar la página perdida de su propia biografía. El multimillonario Arthur Blackwood fue despojado de su poder, quedando solo Arthur, el rey de un castillo de arena. Elena cerró la tienda, un gesto simple que señalaba la importancia de ese momento. Los condujo a un pequeño jardín en la parte trasera, un oasis de flores silvestres y hierbas aromáticas con vista al mar. Se sentaron en un banco de madera rústico, el océano que los había separado ahora sirviendo como testigo de su reencuentro. Maya se sentó un poco apartada, una observadora silenciosa, sintiendo que estaba a punto de presenciar la verdadera historia de su padre. Fue Elena quien rompió el silencio. Su voz era tranquila, sin resentimiento, la voz de alguien que ha hecho las paces con el tiempo. «Nunca olvidé», dijo mirando al horizonte. «Después de que te fuiste, volví a esa playa todos los días durante un mes, esperando que regresaras. Solo era una niña. No entendía sobre veranos que terminan o sobre vidas que toman rumbos diferentes». Mientras ella hablaba, el pasado comenzó a inundar el presente. La narración de Elena era la llave que abría las puertas cerradas en la mente de Arthur. Los recuerdos volvieron no como un flujo continuo, sino en flashes vívidos y sensoriales. Recordó su risa, un sonido que resonaba con el de las gaviotas. Recordó el roce de sus manos pequeñas y ásperas de arena mientras construían los muros del castillo. Recordó el sabor de la sal en sus labios y la sensación de invencibilidad que sentían bajo el sol.
Eran dos niños de mundos diferentes. Él, el hijo de un empresario en ascenso, pasando un raro verano en familia. Ella, la hija de un pescador local. Pero en la playa, esas diferencias no existían. Solo estaban la arena, el mar y su promesa. «Te fuiste tan de repente», continuó Elena. «Un día, la casa de veraneo que tu familia alquiló estaba simplemente vacía. Nadie dijo adiós. Años después, supe que a tu padre lo habían trasladado al extranjero. Un gran negocio, dijeron. Fue en esa época cuando arrojé la botella al mar. Quería que una parte de nuestra promesa siguiera viajando, aunque nosotros no pudiéramos». Arthur escuchaba, y cada palabra era un ladrillo siendo removido del muro que construyó alrededor de su corazón. El traslado que Elena mencionó fue el eufemismo para la disolución de su familia. El éxito de su padre tuvo el costo de su matrimonio. El divorcio fue amargo y repentino. Fue llevado lejos de todo lo que conocía, instruido a ser fuerte, a mirar hacia adelante, a olvidar. Y él obedeció. Se convirtió en un maestro en olvidar, en compartimentar el dolor y enfocarse en lo único que parecía sólido: la ambición. «Yo lo siento», logró decir Arthur con la voz entrecortada. La frase, tan inadecuada para la vastedad de tiempo y sentimiento entre ellos, era la única que tenía. Era la confesión de una vida entera de evasión. Fue Maya quien intervino, su voz suave pero clara. «Él todavía habla de eso a veces. Era una mentira, pero una mentira bondadosa. Un intento de construir un puente para su padre. No con palabras, sino en la forma en que mira el mar». El gesto de su hija lo conmovió profundamente. Por primera vez, Arthur vio en Maya no a una extraña, sino a una aliada. Alguien que, de alguna forma, lo comprendía sin que él necesitara explicar. Miró a Elena y vio a la amiga que había perdido. Miró a Maya y vio a la hija que estaba empezando a encontrar. El castillo de arena estaba siendo reconstruido, no en la playa, sino allí, en ese jardín, entre tres personas unidas por un mensaje en una botella. Elena sonrió a Maya, una sonrisa de genuino afecto. «Tu padre era un buen rey, era amable». La simplicidad del elogio, desprovista de cualquier ironía, era más valiosa para Arthur que cualquier premio de CEO del año que hubiera recibido. Conversaron durante horas. Elena contó sobre su vida en el pueblo, sobre su amor por los libros, sobre la comunidad que era su familia. Arthur habló poco sobre sus negocios, pero habló sobre su soledad, una confesión que nunca había hecho en voz alta. Se estaba despojando de su armadura pieza por pieza y no se sentía débil, sino aliviado. Ya no era Arthur Blackwood, el multimillonario. Era solo Arthur, un hombre que se había perdido y que quizás finalmente estaba encontrando el camino de regreso. La herida de su pasado, que ni siquiera sabía que llevaba, comenzaba a cicatrizar. Los días que siguieron fueron de una paz que Arthur no sabía que existía. Él, Helena y Maya formaron una trinidad improbable, caminando por la playa, escuchando las historias de los pescadores y compartiendo comidas sencillas en el porche de Elena, con el océano como banda sonora. Arthur sentía el peso de su imperio desvanecerse, reemplazado por la ligereza de una vida descomplicada. Veía a Maya reír abiertamente sin la protección de sus audífonos mientras ayudaba a Elena en su jardín. Estaba presenciando un milagro, la reconexión. Pero las tormentas se forman en silencio en el horizonte, y una, de proporciones devastadoras, estaba en camino a Punta de Arena. La noticia llegó como un viento frío, esparcida en susurros preocupados entre los habitantes. Un grupo de hombres de traje, con maletines de cuero y un aire de superioridad, fue visto en el pueblo, tomando medidas y hablando en voz alta sobre potencial de desarrollo. Rápidamente, la verdad salió a la luz. Una corporación multinacional, Omnicorp Development,
Había hecho una oferta para comprar toda la franja costera del pueblo, incluyendo las casas y los pequeños negocios. El plan era demoler la comunidad y construir un resort de lujo exclusivo, con campos de golf y marinas privadas. El pueblo, antes un santuario de paz, se vio invadido por un sentimiento de miedo e ira. Para los ejecutivos de Omnicorp, Punta de Arena era solo un terreno subutilizado en el mapa. Para sus habitantes, era todo. Eran las casas donde sus abuelos nacieron, la playa donde aprendieron a nadar, el mar que les dio sustento por generaciones. Elena, como pilar de la comunidad, se convirtió en el centro de la resistencia. En su rostro, la serenidad dio paso a una determinación feroz. «Este lugar no tiene un precio», dijo en una reunión improvisada en el centro del pueblo. «Tiene un valor y no está en venta». Arthur observó todo con una mezcla de empatía y confianza. Él era un pez grande en un acuario pequeño. Esta era una batalla corporativa, un juego que dominaba mejor que nadie en el mundo. Vio la desesperación en los ojos de los pescadores y la determinación en el rostro de Elena y se sintió compelido a actuar. Esta era su oportunidad de usar su poder para el bien, de ser el rey que protege a su pueblo. «No te preocupes, Elena», le dijo con una seguridad que lo sorprendió a sí mismo. «Yo puedo ayudar. Conozco a este tipo de gente, sé cómo operan. Voy a averiguar quién está detrás de esto y vamos a luchar contra ellos». Con una sola llamada telefónica, activó su red. Desde la pequeña oficina de la posada, con una señal de internet inestable, contactó a su mano derecha en Nueva York. «Necesito toda la información que tengas sobre Omnicorp Development», ordenó. «Estructura accionaria, principales inversores, proyectos actuales, todo, y lo necesito ahora». Mientras esperaba, se sentía revigorizado. Era el Arthur Blackwood de antes, pero con una nueva misión. No se trataba de ganancias, sino de justicia. Iba a aplastar a esta empresa y a salvar el pueblo, salvar el mundo de Elena, salvar su propio pasado recién descubierto. El correo electrónico llegó menos de una hora después. Era un dossier completo, un perfil detallado del depredador corporativo. Arthur abrió el archivo, sus ojos recorriendo rápidamente los organigramas y las listas de subsidiarias. Buscaba el nombre del CEO, el principal accionista, el rostro que iba a confrontar. Leyó sobre sus proyectos agresivos en otras partes del mundo y entonces llegó a la sección sobre la estructura de inversión. Su sangre se heló. Omnicorp Development era, de hecho, una subsidiaria, una empresa más pequeña, usada para adquisiciones hostiles de bajo perfil. Su principal inversor, la fuerza motriz detrás de todo su capital, la entidad que poseía una participación mayoritaria y que en última instancia daba las órdenes, era uno de sus propios fondos de inversión, un fondo de capital privado que él mismo había creado hacía una década para capitalizar en mercados inmobiliarios emergentes. La habitación comenzó a girar. El sonido de las olas afuera se convirtió en un zumbido distante. El hombre que había venido a salvar al pueblo de la destrucción era en realidad el arquitecto de esa misma destrucción. Su dinero, su imperio, su ambición ciega eran el motor que iba a arrasar las casas, la historia y la vida de Elena. Él no era el héroe de la historia. Él era, sin saberlo, el villano. Miró la pantalla, el nombre de su propio fondo de inversión, y sintió el sabor amargo del hierro en su boca. Cada dólar de ganancia que ese fondo generaba era un clavo en el ataúd de Punta de Arena. Su pasado y su presente habían chocado de la forma más cruel e irónica posible. Había encontrado a su amiga de la infancia solo para descubrir que estaba a punto de arrancarle su hogar. La tormenta perfecta no era el resort de lujo. La tormenta perfecta era él. Y ahora enfrentaba un dilema imposible. ¿Cómo podía confesarle a Elena que el monstruo contra el que ella estaba luchando era él?
El peso de la revelación aplastó a Arthur. Durante 2 días apenas salió de su habitación en la posada, la excusa de una indisposición súbita, enmascarando la parálisis de su alma. Evitaba a Helena, incapaz de enfrentar sus ojos honestos, sabiendo que el imperio que la amenazaba era el suyo. Para ella y para los demás habitantes del pueblo, su silencio parecía el de un hombre rico que había perdido el interés, un turista que se había cansado de su causa. La esperanza que su presencia había traído comenzó a agriarse, transformándose en decepción. Arthur escuchaba el sonido de las olas, no como un murmullo de paz, sino como una acusación constante. En la noche del segundo día, su autoimpuesta reclusión fue rota. Maya entró en la habitación sin tocar, encontrándolo sentado en la oscuridad, la silueta recortada contra la ventana con vista al mar. Ella no encendió la luz. Solo se sentó al borde de la cama, el silencio flotando entre ellos por un momento. Ella no sabía de su complicidad, pero veía su agonía. «Vi tu rostro cuando estabas con Helena en su jardín», dijo Maya, la voz suave pero firme. «Nunca te había visto así. Parecías ligero, como si hubieras encontrado algo que habías perdido». Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. «Sé que esta lucha es complicada, pero el hombre que vi en ese jardín no huiría. El niño que construyó el castillo de arena no dejaría que el mar se lo llevara sin luchar». Sus palabras, tan simples y tan profundas, fueron el catalizador. No le estaba hablando a Arthur Blackwood, el titán de los negocios. Estaba apelando al Arthur que ella acababa de conocer, al hombre que él mismo estaba empezando a redescubrir. Su hija, a quien sentía que le había fallado toda la vida, ahora le estaba dando el permiso para ser la mejor versión de sí mismo. En ese momento, la parálisis se rompió, reemplazada por una claridad dolorosa pero resuelta. Sabía lo que tenía que hacer. No era la elección fácil, era la única elección. Encontró a Helena en la playa, mirando el avance de la marea como si estuviera enfrentando a un ejército. Su expresión era de cansancio y desafío. Arthur se acercó, el corazón martillando en su pecho. Esta era la junta de accionistas más difícil de su vida. «Helena, necesito decirte algo», comenzó, la voz firme a pesar del torbellino interior, «sobre Omnicorp, sobre quién está detrás». No se anduvo con rodeos, no inventó excusas. Con una honestidad brutal lo confesó todo. Le contó sobre su fondo de inversión, sobre cómo su éxito y su codicia ciega habían, sin su conocimiento, puesto la casa de ella y su historia en la mira de la destrucción. Desnudó su alma, exponiendo su culpa, esperando la inevitable ola de ira, traición y desprecio. Se lo merecía todo. Helena escuchó en silencio, el rostro impasible mientras las olas rompían a sus pies. Cuando terminó, un largo silencio se extendió entre ellos. Arthur no se atrevía a mirarla. Finalmente, ella habló, la voz sin ira, pero cargada de una tristeza inmensa. Entonces, el niño que construía castillos en la arena se convirtió en el hombre que los derriba. La frase lo golpeó con más fuerza que cualquier grito. Era la verdad desnuda y cruda. Pero entonces se volvió hacia él, y en sus ojos no vio el odio que esperaba. Vio dolor, sí, pero también una comprensión profunda. Vio al hombre atormentado frente a ella, no al monstruo corporativo. «La cuestión, Arthur», continuó, «no es en qué hombre te convertiste, es qué hombre eliges ser ahora». Su capacidad de perdonar, su sabiduría, fue el acto final de su redención. En ese momento, Arthur supo que simplemente cancelar el proyecto no era suficiente. Eso sería solo controlar los daños, una solución de relaciones públicas. El verdadero cambio requería creación, no solo cesación. «No voy a solo detener el proyecto, Helena», dijo, la voz ganando una nueva fuerza, una nueva convicción. «Eso sería fácil. Vamos a hacer algo mejor. Vamos a crear una fundación, propiedad de la comunidad de Punta de Arena.
Yo proveeré el capital inicial no como una donación, sino como una inversión en su futuro, una inversión que ustedes administrarán. Vamos a usar mis recursos para proteger este lugar para siempre, para modernizar la flota pesquera de forma sostenible, para restaurar los edificios históricos, para crear un programa que enseñe a los niños las tradiciones que tú guardas. No quiero ser el rey que te salva, quiero ser el socio que te ayuda a construir un muro más fuerte alrededor de tu castillo. Era una abdicación y una coronación al mismo tiempo, la abdicación del tirano distante y la coronación del líder presente. No estaba dando órdenes desde una torre de marfil. Estaba de pie en la arena, ofreciendo sus herramientas, su conocimiento, sus fallas y pidiendo ayudar a construir. Era la elección de un verdadero rey. Y por primera vez en su vida, Arthur Blackwood se sintió digno de usar la corona. Los meses siguientes transformaron Punta de Arena, pero no de la forma que Omnicorp había planeado. El pueblo no se convirtió en un oasis de lujo para extraños, sino en una versión más fuerte y segura de sí mismo. Bajo la orientación de Arthur y el liderazgo de Elena, la fundación comunitaria floreció. Los botes de pesca fueron modernizados con tecnología amigable con el medio ambiente. Las fachadas coloridas de las casas fueron restauradas con el cuidado de quien preserva una obra de arte. Y la antigua escuela fue transformada en un centro cultural donde los niños aprendían tanto sobre programación como sobre las leyendas del mar contadas por los pescadores más viejos. Pero el cambio más profundo no fue en el paisaje, sino en las personas. Arthur Blackwood, el estratega implacable, aprendió a escuchar. Ya no era un rey dando órdenes desde lo alto de su torre. Era un anciano de la tribu, sentado en círculo con los demás, su experiencia en negocios, ahora al servicio de un bien común. Cambió sus trajes caros por ropa sencilla, y el brillo de su reloj de lujo fue reemplazado por el brillo en sus ojos. Su risa, antes una rareza, se volvió común, mezclándose con la de los otros. Maya floreció en ese ambiente. Lejos de la sombra del imperio de su padre, encontró su propia voz. Pasaba los días ayudando a Elena a digitalizar las historias y fotografías antiguas del pueblo, creando un archivo en línea para que el mundo conociera el alma de Punta de Arena. La distancia entre ella y su padre desapareció, reemplazada por una complicidad y un afecto genuinos. Conversaban durante horas, no sobre negocios u horarios, sino sobre sueños, miedos y el futuro. Maya no solo había encontrado a su padre, sino que también había encontrado a un héroe, no porque fuera rico, sino porque había tenido el coraje de ser débil y de volver a empezar. La relación de Arthur y Elena trascendió la nostalgia. Se convirtió en una asociación profunda, una amistad forjada en el respeto mutuo. Ella le enseñó el valor de la comunidad y de la simplicidad. Él le dio las herramientas para proteger ese valor. Eran las dos mitades de una promesa, finalmente reunidas, no como amantes, sino como guardianes. En una tarde de sol suave, muy parecida a aquella de 50 años atrás, Arthur, Elena y Maya estaban en la playa. Sin una palabra convenida, movidos por un impulso compartido, comenzaron a construir un castillo en la arena. Sus manos, las de un multimillonario, una guardiana de memorias y una adolescente, trabajaron juntas. Construyeron muros altos, fosos y torres. Maya encontró un pedazo de vidrio azul pulido por el mar y con una sonrisa a su padre lo colocó como el portón principal. Cuando terminaron, el castillo era magnífico, efímero y perfecto. Los tres se sentaron a observarlo, mientras las olas comenzaban su lento acercamiento. «Es curioso», dijo Arthur, la voz tranquila. «Pasé toda mi vida construyendo cosas que duraran para siempre. Edificios de acero, empresas impenetrables. Y sin embargo, nada de eso parece tan real como esto. Algo que sé que va a desaparecer en pocas horas».
Helena sonrió, mirando al mar. Es porque el valor no está en la permanencia del castillo, Arthur. Está en la alegría de construirlo y en el recuerdo que deja atrás. En ese momento Arthur lo comprendió todo. El verdadero tesoro nunca estuvo escondido en cuentas bancarias offshore o en cajas fuertes. El tesoro era ese momento, la conexión humana, la oportunidad de reconstruir. El mensaje en la botella no era un mapa a un romance perdido. Era un mapa de regreso a sí mismo. Un recordatorio de que la mayor riqueza que un hombre puede tener es un corazón capaz de conectarse con otro. Y él, finalmente, después de una vida entera de buscar en los lugares equivocados, se sentía el hombre más rico del mundo. La vida de Arthur Blackwood nos enseña una lección poderosa. Muchas veces pasamos la vida construyendo muros para protegernos, solo para descubrir que nos hemos convertido en prisioneros de nuestro propio castillo. Buscamos la felicidad en cosas que podemos poseer, cuando la verdadera alegría reside en las conexiones que logramos crear. La historia de Arthur no es sobre un multimillonario que encontró una botella. Es sobre un hombre que se perdió a sí mismo y que fue encontrado por un eco del pasado, un susurro de esperanza que viajó a través del tiempo para preguntarle: ¿recuerdas quién eras? ¿Y tú? ¿Qué mensaje de tu propio pasado podría estar esperándote, escondido a plena vista? ¿Cuál es la promesa que te hiciste a ti mismo y que quizás sea hora de cumplir? ¿Qué te enseñó esta historia sobre el verdadero significado de riqueza? Deja tu reflexión en los comentarios abajo. Queremos saber tu opinión. Si este viaje te inspiró, por favor, comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje y no olvides suscribirte para más historias que nos recuerdan el extraordinario poder del corazón humano.